Enfócate en tu alma, no en el ruido. Enseñanzas budistas. Vivimos en una época en la que el ruido parece dominarlo todo. Ruido externo, de voces, de pantallas, de opiniones, de expectativas. Pero también ruido interno, pensamientos que giran sin cesar, emociones desbordadas, miedos que no se callan. En medio de esa avalancha de estímulos, el alma, ese espacio silencioso y profundo dentro de nosotros, queda relegada, olvidada, cubierta por capas de distracción. El camino budista nos enseña que la paz no se encuentra huyendo del mundo, sino encontrando silencio en medio de él. Enfocarse en el alma significa aprender a escuchar lo que está más allá del bullicio, observar sin reaccionar, aceptar sin aferrarse, comprender sin juzgar. El alma, en el lenguaje espiritual, es esa conciencia pura que no se altera con las circunstancias. Es el observador detrás de cada pensamiento, la luz que no deja de brillar aunque las nubes del ego intenten cubrirla. Pero para volver a sentirla, debemos atrevernos a hacer algo que pocos hacen: callar. No solo con la boca, sino con la mente. Detener la búsqueda desesperada de validación, éxito o reconocimiento, y comenzar la búsqueda silenciosa hacia el interior. El budismo no es una religión de dogmas, sino una práctica viva de despertar. Nos invita a mirar directamente dentro de nosotros y reconocer el sufrimiento, sus causas y el camino hacia su liberación. Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego, y el apego nace de la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Cuando olvidamos quiénes somos, nos perdemos en el ruido. Pero cuando recordamos, cuando enfocamos la mirada hacia el alma, comprendemos que todo lo externo es transitorio y que lo esencial nunca ha estado lejos. Este texto es una invitación a regresar al centro, a dejar que las tormentas sigan su curso mientras tú permaneces en calma, a soltar la necesidad de controlar y abrirte a la sabiduría silenciosa del ser. Aquí descubrirás 5 enseñanzas budistas profundas que te guiarán a reconectar con tu alma y liberarte del ruido que domina el mundo moderno. El silencio interior como refugio del alma. El primer paso para reenfocarte en tu alma es comprender que el silencio no es vacío, es plenitud. En la enseñanza budista, el silencio es el terreno fértil donde germina la comprensión. En un mundo que idolatra la acción constante, la productividad y la velocidad, detenerse parece una pérdida de tiempo. Pero, en realidad, detenerse es comenzar a ver. Cuando la mente se calma, la verdad se revela. Este principio fue expresado muchas veces por Buda en sus meditaciones. Como el agua clara refleja la luna, una mente en calma refleja la naturaleza del alma. El problema es que hemos aprendido a confundir silencio con ausencia, soledad con carencia, quietud con aburrimiento. En realidad, cuando nos sentamos en silencio, enfrentamos por primera vez el ruido que llevamos dentro. El silencio interior no es una técnica, sino un modo de ser. No se trata de callar el mundo externo, porque eso es imposible, sino de dejar de reaccionar ante él, observar sin dejar que las emociones gobiernen, escuchar sin absorber el drama ajeno, permanecer atentos sin perdernos en el caos. En la práctica meditativa, ese silencio se cultiva con paciencia. Al principio, la mente se revela. Quiere moverse, opinar, analizar. Es natural. Llevamos años alimentando su hiperactividad, pero con la constancia, el silencio empieza a abrir espacio. Ese espacio es donde el alma respira. En ese estado, las cosas pierden su poder de perturbarnos, los problemas parecen menos graves y la vida se vuelve más simple. El silencio interior no te aísla del mundo, te conecta más profundamente con él, porque al dejar de reaccionar compulsivamente, comienzas a responder con sabiduría. Ya no hablas desde la ira, sino desde la serenidad.
Ya no juzgas desde el miedo, sino desde la comprensión. Este es el poder del alma. Transformar la manera en que percibes y, por tanto, la manera en que vives. Muchos buscan paz cambiando su entorno, escapando de personas o lugares. Pero la verdadera paz no depende de lo que ocurre fuera, sino de la calidad del silencio dentro. Puedes estar en medio del ruido de una ciudad y aún así permanecer en calma si tu alma está en armonía. Del mismo modo, puedes estar en la montaña más silenciosa y seguir perturbado si tu mente no descansa. Buda enseñó que quien domina su mente domina el mundo. Ese dominio no viene del control rígido, sino de la comprensión profunda. Cuando entiendes que el ruido es una ilusión, una nube que pasa, dejas de luchar con él. Lo observas, lo aceptas y regresas al centro. Vivir desde el alma significa vivir desde ese silencio. Significa mirar cada experiencia como una oportunidad de despertar. Cada emoción, una enseñanza, cada obstáculo, una invitación a volver al presente. La sociedad moderna teme el silencio, porque teme lo que el silencio revela. Cuando callas, aparecen tus heridas, tus vacíos, tus sombras, pero también aparece tu esencia, tu sabiduría, tu compasión. Por eso el silencio es el umbral de la libertad interior. No es fácil cruzarlo, pero quien lo hace ya no vuelve a ser el mismo. Así, la práctica diaria de volver al silencio, ya sea con meditación, respiración consciente o simplemente presencia plena, es un retorno constante al alma. Es recordar quién eres, más allá del nombre, de la historia, de los pensamientos, y en ese recordar el ruido se disuelve. Enfócate en el alma y el ruido perderá poder. Permanece en silencio y el alma hablará. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal para seguir explorando la sabiduría que libera y transforma. El alma no puede florecer en medio del ruido porque el ruido alimenta al ego, y el ego es la muralla más gruesa que separa al ser humano de su esencia. Pero incluso en medio del ruido, la conciencia puede despertar. Ese es el milagro de la práctica. No necesitas huir del mundo para hallar la paz, sino transformar la manera en que lo experimentas. El budismo enseña que el sufrimiento nace del deseo, y el deseo, a su vez, surge del olvido de lo que realmente somos. Mientras la mente corre detrás de lo que considera necesario, éxito, aprobación, placer, control, el alma solo espera que la recordemos. Enfocarte en el alma es un acto de recordar. Recordar la quietud que ya habita dentro de ti. Recordar que no eres tus pensamientos ni tus emociones. Recordar que no hay nada que alcanzar, porque ya estás en casa. La confusión comienza cuando creemos que somos el ruido. Cuando nos identificamos con lo que la mente dice, con las etiquetas, con los logros o con los fracasos. Esa identificación genera un ciclo interminable de ansiedad. Nos preocupamos por lo que los demás piensan, por lo que no tenemos, por lo que podría pasar. Pero todo eso pertenece al reino del ego, no del alma. El alma no necesita compararse, el alma observa, no reacciona, comprende. Y solo en ese estado de comprensión surge la verdadera libertad. El ruido externo es reflejo del interno. Cuando el mundo se siente caótico, es porque tu interior también lo está. Buda dijo, conquista el caos interior, y el mundo exterior se ordenará por sí mismo. Esa frase encierra una verdad profunda. El mundo es espejo, no enemigo. Cuando observas con serenidad, ves que la vida no te ataca, sino que te muestra lo que aún no comprendes. Cada situación que te irrita, cada persona que te molesta, cada obstáculo que te detiene, está revelando algo dentro de ti que aún no está en paz. Así, cada conflicto se convierte en maestro, cada ruido se transforma en señal.
Practicar el enfoque en el alma es practicar la atención plena. No es solo meditar en silencio, es vivir con presencia, mientras comes, mientras hablas, mientras caminas. La atención plena es el arte de estar aquí, completamente aquí. Cuando estás presente, el ruido pierde su poder, no porque desaparezca, sino porque ya no te arrastra. Dejas de ser prisionero de los pensamientos repetitivos y comienzas a verlos como lo que son: nubes pasajeras en un cielo inmenso. Tú eres el cielo, no las nubes. Eres la conciencia en la que todo aparece y desaparece. Pero alcanzar ese estado no ocurre de la noche a la mañana. Es una práctica continua, una purificación constante. La mente se resiste porque ha sido entrenada durante años para buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Cada vez que eliges mirar hacia adentro, estás rompiendo un hábito milenario del ego. Por eso el proceso duele, no porque el alma duela, sino porque el ego se desintegra y el ego teme morir. Sin embargo, cada fragmento que se disuelve deja espacio para algo más verdadero. En los antiguos textos budistas se dice que la mente sin disciplina es como un mono borracho saltando de rama en rama. No hay descanso, no hay dirección. Esa mente llena de ruido genera sufrimiento porque está atrapada en la ilusión del control. Cuando la mente cree que puede controlar el mundo, sufre al descubrir que todo cambia. Las cosas que ama se desvanecen, las que teme regresan. Los planes se desmoronan, pero cuando el alma toma el timón, surge una comprensión serena. Nada necesita ser controlado. Todo está fluyendo en perfecta sincronía con el orden del universo. Aprender a confiar en ese flujo es el arte más difícil y más liberador. La mente quiere certezas, pero el alma vive de fe. La mente exige explicaciones, el alma confía en el misterio. La mente teme el cambio, el alma lo abraza. Cuando comienzas a confiar en la vida, incluso lo que antes parecía pérdida, se revela como un movimiento de amor. Lo que creías un final era un renacimiento. Lo que llamabas error era una lección. El alma no juzga los acontecimientos, los integra. Todo lo que llega tiene un propósito, y cuando lo comprendes, dejas de luchar contra lo que es. El ruido, en este contexto, no es solo el sonido externo de la sociedad moderna, es la confusión interna de vivir desconectado de la verdad. Es el ruido de los deseos incesantes, de las comparaciones, de la necesidad de reconocimiento. El alma, en cambio, se expresa en silencio. No necesita convencer ni probar nada. Simplemente es. Por eso, cuando decides enfocarte en ella, el mundo empieza a perder peso. Lo que antes te perturbaba ya no te afecta tanto. Lo que antes te parecía urgente, ahora parece insignificante. Ese es el primer signo del despertar, la ligereza. Sin embargo, la ligereza no significa indiferencia. No significa alejarte del mundo o dejar de sentir. Significa sentir sin quedar atrapado. Significa amar sin poseer, ayudar sin esperar, trabajar sin ansiedad por el resultado. Es vivir desde el alma, no desde el ego, y vivir desde el alma es actuar desde la sabiduría. Los antiguos monjes zen solían decir que cuando el alma guía, incluso las tareas más simples se vuelven sagradas. Lavar los platos, barrer el suelo, cuidar del jardín. Todo puede ser una meditación, porque lo sagrado no depende del acto, sino de la presencia con la que lo haces. Cuando estás completamente presente, cada instante se vuelve una puerta al infinito. Esa es la experiencia del alma, estar tan plenamente en el ahora que desaparece la separación entre tú y la vida. Pero la mente se resiste, quiere analizar, quiere entender, quiere resultados, quiere medir el progreso espiritual como si el despertar fuera una competencia. Ahí está el error. El camino del alma no se mide en logros, sino en rendición.
No se trata de acumular conocimiento espiritual, sino de vaciarte de lo innecesario. El alma florece cuando renuncias al exceso, cuando te desprendes de lo que creías esencial y descubres que no lo era. El silencio interior se vuelve entonces una forma de oración. No una oración de palabras, sino de presencia. Sentarte en silencio, respirar y observar es una manera de decirle a la existencia: confío. Cada respiración se vuelve un acto de fe, y esa fe comienza a cambiar tu energía, tu mirada, tu forma de estar en el mundo. Cuando aprendes a escuchar al alma, descubres que ella nunca grita. Habla con suavidad, en intuiciones, en sensaciones, en pequeñas señales. Pero su voz se pierde cuando la mente está demasiado llena de ruido. Por eso es tan importante vaciarse, no para renunciar a la vida, sino para vivirla con claridad. Cuando el vaso está lleno, no puede recibir más. Así ocurre con nosotros. Solo cuando soltamos lo viejo podemos recibir lo nuevo. A veces, ese proceso de vaciamiento llega como crisis. Pierdes algo, te sientes confundido, no sabes hacia dónde ir. Pero si miras con los ojos del alma, verás que esas crisis son portales. Portales hacia una comprensión más profunda de ti mismo. La vida te quita lo que ya no necesitas para que recuerdes lo que realmente eres. Y ese recordar siempre ocurre en el silencio. El Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, no porque aprendió algo nuevo, sino porque se despojó de todo lo falso. En ese momento de silencio absoluto, sin deseos, sin expectativas, sin miedo, comprendió que no había nada que alcanzar. La verdad ya estaba allí, esperando a ser reconocida. Así ocurre con nosotros. La iluminación no está en el futuro, está aquí, ahora, en el instante en que eliges detenerte y observar sin juicio. Cada día es una oportunidad para practicar este retorno. No necesitas monasterios ni retiros. Puedes hacerlo mientras caminas por la calle, mientras escuchas a alguien hablar, mientras respiras. Basta con recordarte: estoy aquí, estoy presente, soy alma, no ruido. Repetir esa verdad en silencio es como encender una vela en medio de la oscuridad. Poco a poco, la claridad se expande. Hay momentos en los que el ruido del mundo parece insoportable. Injusticias, conflictos, palabras vacías. Pero incluso ahí, puedes permanecer en paz si tu enfoque está en lo eterno. El alma ve más allá de las apariencias. Sabe que todo lo temporal es solo una ola en el océano del ser. Por eso, cuando vives desde el alma, no reaccionas a cada ola. Confías en el océano. Esa confianza es la esencia de la sabiduría budista. No significa resignación, sino comprensión. Comprendes que no puedes cambiar lo que ocurre, pero sí puedes cambiar la manera en que lo enfrentas. Y ese cambio interno es suficiente para transformar tu experiencia entera. Cuando cambias tu percepción, cambia tu mundo. La mente busca ruido porque teme desaparecer. Se aferra a la distracción porque teme el vacío. Pero el vacío no es ausencia, es plenitud. En el vacío, todo se revela tal como es. En el vacío, el alma se encuentra con lo divino. Por eso los maestros Zen dicen: cuando nada es suficiente, estás en la mente. Cuando todo es suficiente, estás en el alma. Enfocarte en el alma implica abrazar la simplicidad. Menos ruido, menos cosas, menos necesidad de demostrar. Solo ser, solo estar, solo respirar. En esa simplicidad, descubres que no te falta nada, que siempre estuviste completo. El ruido te hizo creer que debías buscar más, alcanzar más, ser más, pero el alma te susurra que ya eres suficiente. Cuando vives desde esa verdad, todo cambia. Tus relaciones se vuelven más auténticas porque ya no las usas para llenar vacíos. Tu trabajo se vuelve más significativo porque ya no lo haces por reconocimiento, sino por amor.
Tus días se vuelven más ligeros porque dejas de cargar con lo que no te pertenece. El alma te enseña a fluir, y al fluir, el ruido se transforma en música. Lo que antes parecía caos, ahora revela un orden invisible. Todo encaja, todo tiene sentido, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste, aprendiste a mirar desde el alma. En última instancia, el ruido no es el enemigo, es el maestro que te empuja hacia el silencio, es la experiencia que te invita a recordar. Sin el ruido, tal vez nunca habrías buscado la paz. Sin la confusión, nunca habrías conocido la claridad. Sin el sufrimiento, no habrías descubierto la compasión. Así, incluso el ruido tiene su propósito. Por eso, no lo rechaces. Obsérvalo, acéptalo y vuelve al alma. Cada vez que eliges el silencio en medio del ruido, estás regresando a casa. Cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción, estás despertando. Ese es el camino, lento, constante, lleno de caídas y regresos, pero cada paso te acerca más a la verdad. Y la verdad es simple. Eres alma, no ruido. Eres paz, no confusión. Eres conciencia, no pensamiento. Lo demás es solo eco, solo sombra, solo sueño. Cuando finalmente comprendes eso, el mundo exterior puede seguir siendo ruidoso, pero dentro de ti reina el silencio. Un silencio tan vasto que ninguna tormenta puede perturbarlo. Ese silencio es tu verdadera naturaleza. Si esta enseñanza te ayudó a recordar quién eres realmente, suscríbete al canal para seguir profundizando en la sabiduría que calma el ruido y despierta el alma. El alma no necesita ser encontrada, nunca se ha perdido. Lo que se ha perdido es la atención, el enfoque, la claridad para percibirla. Mientras el ser humano vive inmerso en el ruido, se convence de que la felicidad está en algún lugar externo, en algo que aún no ha alcanzado, en alguien que aún no ha conocido. Así pasan los años, persiguiendo sombras, creyendo que el sentido de la vida está escondido en las cosas que cambian, sin darse cuenta de que lo eterno ha estado siempre dentro, esperando ser escuchado. Enfocarse en el alma no es una práctica mística reservada para unos pocos iluminados. Es un regreso natural a la verdad, pero ese regreso exige valor. El valor de soltar las ilusiones que durante tanto tiempo creíste reales. Desde el nacimiento, el ruido comienza a formarse. Aprendes nombres, etiquetas, comparaciones. Te dicen quién deberías ser, cómo comportarte, qué desear, qué evitar. Todo ese condicionamiento crea una identidad que no es tuya. Creces dentro de una jaula invisible hecha de expectativas. Esa jaula se llama ego, y el ego teme al silencio, porque el silencio revela su falsedad. Por eso, el ego busca constantemente ruido, distracción, drama, validación, conflicto, cualquier cosa que impida que mires hacia adentro. Porque si miras, si realmente observas con atención, descubrirás que el ego es una ilusión sostenida por el miedo. El miedo es el alimento del ruido. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser rechazado, miedo a perder, miedo a la soledad. Pero cuando te enfocas en el alma, esos miedos comienzan a disolverse, porque el alma no puede perder nada. Ya lo contiene todo. El alma no teme la soledad, porque nunca está sola. El alma no busca aprobación, porque ya es completa. El alma no lucha contra la vida, porque es la vida misma. Esta comprensión es la esencia de la sabiduría budista, dejar de luchar contra lo que es y comenzar a vivir en armonía con el flujo del universo. Para lograr eso, necesitas aprender a observar sin reaccionar. Observar el movimiento constante de la mente sin convertirte en él. Al principio, la mente se rebelará, intentará distraerte, convencerte de que tienes cosas más urgentes que hacer, pensamientos más importantes que atender. Pero cada vez que eliges permanecer presente, aunque sea por un instante, estás fortaleciendo el poder del alma.
Ese instante de silencio es una grieta en la pared del ego, y por esa grieta entra la luz. Con el tiempo, descubres que el silencio no es ausencia de pensamiento, sino espacio entre ellos. Un espacio donde respira la conciencia. Cuando aprendes a permanecer en ese espacio, aunque sea unos segundos al día, tu relación con el mundo cambia por completo. Ya no reaccionas desde el impulso, sino desde la claridad. Ya no hablas para tener razón, sino para comprender. Ya no vives corriendo detrás del ruido, sino que caminas al ritmo de la vida. El alma no necesita velocidad. Vive en un tiempo diferente, un tiempo circular, profundo, donde todo tiene su momento perfecto. La mente vive en el tiempo lineal, pasado y futuro, siempre huyendo del presente. Pero el alma solo puede experimentarse aquí y ahora. Por eso, cuando vuelves al presente, vuelves al alma. No hay otro camino. Puedes leer todos los libros, repetir todos los mantras, buscar todos los maestros, pero si no te detienes a escuchar lo que ocurre en tu interior en este momento, seguirás en el ruido. El ruido más fuerte no siempre viene de fuera. Muchas veces surge de la mente misma. Esa voz que nunca calla, que critica, compara, exige. El practicante del camino budista aprende a mirar esa voz sin identificarse. No soy mi mente, repite en silencio. Soy el que escucha. Y con esa simple práctica, el alma comienza a ocupar su lugar natural. No se trata de destruir la mente, sino de devolverle su función correcta, servir al alma, no dominarla. Buda enseñó que la mente es un excelente sirviente, pero un amo terrible. Cuando está al servicio del alma, la mente se vuelve una herramienta luminosa. Puede crear, razonar, comprender. Pero cuando el ego la gobierna, se convierte en un campo de batalla constante. Por eso, el verdadero enfoque no está en controlar los pensamientos, sino en comprender su origen. Todo pensamiento nace de una emoción y toda emoción nace de una percepción. Cuando cambias la manera en que percibes, cambias la raíz del pensamiento. Esa es la alquimia interior. La percepción del alma es completamente distinta a la percepción del ego. El ego ve separación, el alma ve unidad. El ego ve amenaza, el alma ve oportunidad. El ego ve enemigos. El alma ve espejos. Cada encuentro, cada experiencia, cada pérdida, se convierte en maestro cuando la miras con los ojos del alma. Entonces comprendes que nada te ocurre, sino que todo ocurre para ti. La vida no castiga ni premia, enseña. Y las lecciones más profundas suelen venir disfrazadas de dolor. El dolor tiene un propósito: despertar lo que dormía. Es la llamada del alma recordándote que hay algo dentro que necesita ser visto. Por eso, cuando el ruido del sufrimiento te envuelve, en lugar de huir o distraerte, quédate quieto. Respira, mira adentro, pregúntate, ¿qué parte de mí necesita atención? ¿Qué verdad estoy ignorando? En ese momento, el dolor deja de ser enemigo y se transforma en guía. Lo que dolía comienza a liberar. Lo que pesaba empieza a disolverse. Porque la luz del alma no lucha contra la oscuridad, simplemente la ilumina. Muchos buscan eliminar el sufrimiento, pero el budismo enseña algo más profundo: comprenderlo. Cuando lo comprendes, deja de dominarte. La comprensión es el fuego que purifica. Enfocarte en el alma significa permitir que esa comprensión te transforme. No se trata de escapar de la vida, sino de vivirla con conciencia. Aceptar el placer sin apego, el dolor sin rechazo, la incertidumbre sin miedo. Esa es la verdadera libertad. La mente busca certezas, el alma habita en la confianza, y confiar no significa no tener dudas, sino no dejar que las dudas te gobiernen. La confianza del alma no se basa en resultados, sino en presencia.
Confía porque sabe que, pase lo que pase, todo está bien en un nivel más profundo. Incluso cuando la superficie parece caótica, el fondo permanece sereno. Esa serenidad es el corazón del silencio interior. En los textos antiguos se dice que la sabiduría no puede ser enseñada, solo recordada. Lo que un maestro hace no es darte algo nuevo, sino ayudarte a recordar lo que ya sabes. El alma ya conoce la verdad, lo único que necesita es silencio para expresarla. Por eso el enfoque en el alma no es una búsqueda externa, sino un proceso de descubrimiento, quitar las capas de ruido que ocultan lo que ya está. A veces el ruido toma la forma de deseo. Quiero ser mejor, quiero despertar, quiero alcanzar la iluminación. Pero incluso esos deseos, aunque parezcan nobles, son trampas del ego, porque detrás de ellos hay una suposición, que no eres suficiente ahora. El alma no desea ser algo más, porque ya es plenitud. La iluminación no es un destino, es la desaparición de la idea de que hay algo que alcanzar. Cuando dejas de buscar, lo encuentras. Cuando dejas de correr, llegas. El ruido se alimenta del movimiento. El alma florece en la quietud, pero esa quietud no significa inactividad, significa equilibrio. Puedes actuar en el mundo, cumplir tus responsabilidades, crear, amar, servir, pero sin perder el centro. Es actuar sin ansiedad, sin apego al resultado. Es hacer lo que debe hacerse y soltar lo demás. Esa es la acción iluminada, pura, sencilla, libre. La vida moderna promueve lo contrario. Nos enseña que debemos estar siempre haciendo, siempre produciendo, siempre buscando más. Pero en ese más nos perdemos. Cada vez más información, más distracciones, más velocidad. El alma no puede respirarlo. Por eso es tan urgente reaprender a detenerse. Detener no es perder tiempo, es ganarlo. Porque solo en la pausa puedes escuchar la voz interior que te guía. Esa voz no grita, no impone, no ordena. Susurra. Es la intuición, el instinto puro, la claridad que surge sin esfuerzo. Cuando aprendes a confiar en esa voz, tu vida cambia de dirección. Ya no tomas decisiones desde el miedo, sino desde la sabiduría. Ya no necesitas que todo esté bajo control, porque confías en el flujo. Y ese flujo te lleva exactamente donde necesitas estar. Enfocarse en el alma también implica soltar las máscaras. El ruido del mundo nos hace creer que debemos mostrarnos fuertes, exitosos, siempre felices. Pero el alma no tiene máscaras. Se muestra vulnerable, auténtica, transparente. En ese estado ya no necesitas impresionar a nadie, porque vives desde tu verdad. La autenticidad es silenciosa, pero poderosa. No busca convencer, simplemente irradia. Cuanto más te enfocas en el alma, más te das cuenta de que la vida no es algo que deba entenderse, sino experimentarse. La mente quiere explicaciones, pero el alma quiere presencia. Cada respiración, cada mirada, cada sonido puede convertirse en una puerta al presente si lo observas con atención. Cuando realmente ves una flor, sin nombrarla, sin analizarla, la sientes. Y en ese sentir, estás en el alma. Así ocurre con todo. La espiritualidad no está separada de lo cotidiano. Está en el gesto simple, en la palabra amable, en la quietud antes de reaccionar. Cuando te enfocas en el alma, todo se vuelve sagrado porque todo se vuelve consciente. La diferencia entre lo profano y lo divino no está en las cosas, sino en la forma en que las miras. El alma no busca respuestas, se convierte en la respuesta. No busca amor, es amor. No busca luz, es luz. Todo lo que anhelas ya está dentro, esperando a ser recordado. Pero el ruido del ego te hace creer que la felicidad está lejos y así te mantiene corriendo. Cada vez que te detienes y respiras, cada vez que eliges el silencio sobre la reacción, estás rompiendo ese hechizo. El silencio no elimina el ruido externo, pero cambia tu relación con él.
Lo escuchas, pero no te afecta. Lo ves, pero no te atrapa. Sigues viviendo en el mismo mundo, pero desde otro lugar. Ese lugar es el alma. El alma vive en el centro de todo. No está arriba ni abajo, no está lejos ni cerca. Está en ti, pero no es tuya. Es el espacio donde todo ocurre. La conciencia que sostiene cada experiencia. Cuando la reconoces, sientes una expansión imposible de describir. Es como si de repente recordaras algo que siempre supiste. Es una paz que no depende de nada, una alegría que no necesita motivo. Esa es la verdadera libertad. Por eso, el camino hacia el alma no es lineal. Es un proceso de recordar, olvidar y volver a recordar. No te castigues cuando vuelvas al ruido. Todos lo hacemos. La práctica no es mantener el silencio perfecto, sino regresar una y otra vez al silencio. Cada regreso es más profundo, más claro, más libre. Y cuando comienzas a vivir desde ese espacio, todo cambia sin que tengas que forzarlo. Tus relaciones se vuelven más compasivas, tus palabras más sabias, tus acciones más armoniosas. Ya no buscas tener razón, sino comprender. Ya no quieres ganar, sino servir. Ya no necesitas ser alguien, porque reconoces que siempre fuiste todo. En ese estado, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Una danza entre el movimiento y la quietud, entre el ruido y el silencio, entre el yo y lo eterno. No hay contradicción, porque todo tiene su lugar. Aprendes a aceptar el ruido sin perderte en él, a amar sin apego, a vivir sin miedo. Esa es la madurez espiritual, la unión entre el alma y el mundo. Cada día que eliges enfocarte en tu alma, el ruido pierde fuerza. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, iluminas una parte más de tu interior. Cada silencio que cultivas es un acto de amor hacia ti mismo y hacia la vida. Y poco a poco, el alma deja de ser un misterio y se convierte en tu hogar. El alma no está en el futuro, está en este instante, está en tu respiración, en el latido de tu corazón, en el silencio entre tus pensamientos. Solo necesitas detenerte y mirar. Todo lo que buscabas ya está aquí. Si esta reflexión tocó tu interior y te recordó la voz serena del alma, suscríbete al canal para seguir explorando juntos el silencio que transforma el ruido en sabiduría. La verdadera transformación espiritual no ocurre en momentos extraordinarios, sino en los instantes más simples. No se manifiesta cuando el mundo calla, sino cuando aprendes a escuchar en medio del ruido. Enfocarte en tu alma no significa separarte de la vida cotidiana, sino traer conciencia a cada uno de sus actos. Cuando comprendes eso, entiendes que la práctica espiritual no se limita a los templos ni a los retiros, sino que puede ocurrir mientras cocinas, trabajas, caminas, amas o sufres. Todo puede ser camino si lo recorres con presencia. El alma no necesita condiciones especiales para manifestarse, solo atención. Pero la atención es un arte que requiere disciplina. Vivimos en una era donde la distracción es el mayor obstáculo. La mente salta de un pensamiento a otro como una hoja arrastrada por el viento. Buscamos estímulo constante, incluso cuando decimos buscar paz. Pero la paz no puede encontrarse donde hay movimiento incesante. Solo el silencio revela la profundidad. En el budismo se dice que el practicante verdadero es aquel que aprende a estar con lo que es, sin huir y sin aferrarse. Esa capacidad de estar, de simplemente permanecer presente, es la semilla del despertar. Cuando comienzas a observarte, notas algo inquietante. El ruido no está fuera, está dentro. El mundo solo refleja el estado de tu mente. Si dentro de ti hay caos, verás caos en todo lo que te rodea. Si dentro hay paz, el mundo se vuelve más liviano. El alma es el espejo limpio que siempre estuvo ahí. El ruido es solo el polvo acumulado con los años. Limpiar ese espejo es la tarea del buscador, y no se limpia discutiendo con el polvo, sino soltándolo.
Soltar es una palabra sencilla, pero su práctica es una de las más difíciles. Soltar lo que crees que eres. Soltar las historias que te definieron. Soltar los miedos que te construyeron. Soltar no significa perder. Significa liberar el espacio que antes estaba ocupado por el sufrimiento. La mente teme soltar porque no sabe quién es sin el pasado. Pero el alma no teme porque sabe que su naturaleza no puede destruirse. Cuando sueltas, no desapareces, reapareces. Te redescubres en una forma más pura, más auténtica, más consciente. El ruido del mundo te dice, sé alguien. El alma te susurra, sé. Esa diferencia es abismal. Ser alguien implica actuar desde la imagen, desde el personaje. Ser, simplemente, es vivir desde la verdad. Y la verdad no necesita adornos, no necesita ser defendida, ni explicada, ni mostrada. Es como la montaña, permanece. El alma vive en ese estado de permanencia, pero tú solo puedes experimentarlo cuando dejas de identificarte con las nubes que pasan. A medida que profundizas en la práctica del silencio interior, comienzas a notar que el alma no reacciona, solo observa. No porque sea indiferente, sino porque comprende. Comprende que la vida se despliega en ciclos y que cada experiencia tiene un propósito. Lo que hoy te duele, mañana será sabiduría. Lo que hoy te confunde, mañana será claridad. La paciencia es la flor del alma. Cuando aprendes a confiar en el ritmo de la existencia, dejas de exigir que todo ocurra a tu manera. El budismo enseña que la raíz del sufrimiento es el deseo, pero hay un nivel más profundo, el deseo de que la realidad sea distinta. Queremos que las cosas cambien, que las personas sean diferentes, que la vida se ajuste a nuestras expectativas, pero la vida no obedece deseos, obedece verdad. Cuando aceptas eso, algo se relaja dentro de ti. Ya no luchas con el presente, dejas de resistirte. La resistencia es el ruido más sutil, porque incluso cuando todo está en silencio, si dentro de ti hay no aceptación, sigues perturbado. La aceptación no significa rendición pasiva, sino alineación con lo que es. Y desde esa alineación surge una fuerza tranquila que transforma sin esfuerzo. El alma no cambia el mundo imponiendo, sino irradiando. No persuade, ilumina. Su luz no necesita empujar, solo brilla, y todo se ordena alrededor. Esa es la magia del enfoque interior. Cuanto más te anclas en tu alma, más se equilibra lo externo. No porque lo controles, sino porque la energía que emanas armoniza todo a su alrededor. En el silencio del alma no hay juicios. El juicio pertenece al ego, que divide el mundo entre bueno y malo, correcto y incorrecto. El alma no divide, integra, ve el dolor y ve la belleza y entiende que ambos son parte del mismo tejido. Sin la noche, no conocerías la luz. Sin el error, no reconocerías la sabiduría. Sin el ruido, no valorarías el silencio. Por eso, incluso lo que consideras negativo tiene su papel sagrado en el proceso del despertar. Pero comprender esto no es un ejercicio intelectual, es una experiencia. Puedes leerlo 1000 veces, repetirlo como mantra, pero solo cuando lo sientes en medio de una dificultad real, se convierte en verdad viva. Cuando pierdes algo querido y aún así, puedes mirar al cielo y sentir gratitud. Cuando el mundo parece derrumbarse y, aún así, algo dentro de ti permanece en calma. Ahí está el alma. No es un ideal, es una experiencia inmediata de plenitud, incluso en medio del vacío. A veces, el silencio interior llega no por elección, sino por ruptura. La vida te quita todo lo que te distraía, te deja desnudo frente a ti mismo. En ese momento, el ruido externo se desvanece y quedas solo con tu respiración, con tu dolor, con tu conciencia. Muchos temen ese vacío, pero ese vacío es el umbral del alma. No lo llenes, no lo evites.
Quédate. Permite que la quietud te atraviese. Cuando dejas de luchar con el silencio comienza a hablar, y lo que dice no son palabras, sino comprensión pura. El alma habla a través del sentir, no del pensar. Por eso el camino no consiste en acumular más pensamientos positivos, sino en disolver los innecesarios. No consiste en adornar la mente, sino en desnudarla. Cuando el pensamiento se detiene, lo que queda es la conciencia misma. Esa conciencia es lo que realmente eres, no un cuerpo, no un nombre, no una historia. Eres la conciencia que observa todo eso pasar. Vivir desde esa comprensión cambia radicalmente tu relación con la existencia. Ya no te sientes víctima de las circunstancias, sino participante consciente del gran proceso de la vida. Lo que antes llamabas casualidad, ahora lo reconoces como sincronía. Lo que antes llamabas castigo, lo ves como enseñanza. Lo que antes te parecía injusto, lo entiendes como parte de una sabiduría mayor. El alma ve orden, donde la mente ve caos. Esa visión trae una serenidad que no depende de lo que ocurra. Es la serenidad del sabio que camina entre multitudes con la misma calma con la que medita en soledad, porque su paz no viene del entorno, sino de la conexión con lo eterno. Ese es el propósito de enfocar tu atención en el alma, recordar lo eterno dentro de lo efímero, mantenerte anclado en el centro mientras el mundo gira. En ese estado descubres algo profundo. No necesitas escapar del ruido para hallar paz, porque el ruido también es parte del uno. El ruido no es enemigo del alma, es una manifestación más de la totalidad. Lo que te causa sufrimiento no es el ruido en sí, sino tu resistencia a él. Cuando lo aceptas, cuando lo ves como una expresión más de la vida, deja de perturbarte. Entonces el silencio ya no es la ausencia de sonido, sino una cualidad del ser. Puedes estar en medio del tráfico, en una ciudad caótica, y aún así sentir el silencio dentro. Porque el silencio real no depende del entorno, sino de la atención. La atención consciente es el puente entre la mente y el alma. Cada vez que estás plenamente presente, aunque sea por un segundo, cruzas ese puente. Por eso los maestros zen decían, lava los platos como si fuera lo único en el universo. No se trata de lavar los platos, sino de estar completamente en ese acto. Cuando estás totalmente presente, el ruido desaparece, porque no hay nadie dentro de ti que lo resista. Solo hay ser. La práctica de la atención plena, sati en el lenguaje de Buda, es la herramienta que transforma el ruido en conciencia. No necesitas escapar del mundo ni renunciar a nada. Solo necesitas estar despierto. La mente dispersa convierte cualquier situación en conflicto. La mente consciente convierte cualquier situación en oportunidad. No hay diferencia entre la meditación formal y la vida diaria cuando vives desde el alma. Cada respiración se vuelve meditación, cada mirada oración, cada acción una expresión de amor. Ese es el punto donde la espiritualidad deja de ser teoría y se convierte en modo de existencia. El alma no busca experiencias espirituales extraordinarias, busca vivir lo ordinario con profundidad. Comer, hablar, trabajar, descansar, todo se vuelve sagrado cuando lo haces con presencia. En ese estado ya no hay separación entre lo mundano y lo divino. Todo es uno, pero el camino hacia esa unidad requiere constancia. El ruido intentará arrastrarte una y otra vez. La mente volverá a distraerse, el ego volverá a compararse. No te juzgues por eso. El alma no busca perfección, busca conciencia. Cada vez que te das cuenta de que te has perdido en el ruido, ya estás volviendo al centro. Esa es la práctica. Volver una y otra vez, con paciencia infinita. Al principio, puede parecer difícil, pero con el tiempo, el silencio interior se vuelve tu estado natural.
no porque el ruido desaparezca, sino porque deja de tener poder. Descubres que puedes escuchar sin absorber, mirar sin juzgar, actuar sin ansiedad. Esa libertad es el fruto del alma despierta. El mundo moderno tiene hambre de esa libertad, aunque no lo sepa. Por eso tanta gente busca distracción, redes, consumo, estímulos. Pero lo que realmente buscan es silencio, aunque lo expresen a través del ruido. Buscan volver a casa, aunque no recuerden el camino. Cuando alguien comienza a enfocarse en el alma, no solo cambia su vida, irradia un cambio que toca a los demás. La calma interior se contagia, igual que el ruido. Un ser en paz se convierte en un faro silencioso en medio del caos. Y eso es lo que el mundo necesita. No más voces que griten verdades, sino más almas que vivan en silencio su verdad. No más discursos sobre la paz, sino seres que emanen paz. Cada persona que despierta se convierte en una nota en la melodía del silencio universal. Esa melodía no se oye con los oídos, se siente con el alma. Vivir enfocado en el alma no te hace ajeno al dolor del mundo, pero te da la fuerza para sostenerlo sin quebrarte. Te permite actuar desde la compasión sin caer en la desesperación. Te enseña a ayudar sin cargar. La compasión del alma no es sentimentalismo, es comprensión profunda. Comprende que el sufrimiento de los demás también es parte del proceso de despertar. Por eso, en lugar de juzgar, acompaña. En lugar de imponer, inspira. Cada vez que eliges actuar desde ese espacio interior, transformas el ruido en armonía. No necesitas grandes gestos. Basta con una mirada atenta, una palabra sincera, una pausa antes de reaccionar. Esa pausa es el silencio del alma manifestándose en el mundo. Y a través de millones de pequeñas pausas conscientes, el mundo cambia. Cuando te enfocas en el alma, aprendes que no hay camino fuera de la hora, no hay destino más importante que este instante. Lo que buscas no está al final de un viaje, sino aquí, en el simple acto de ser. La iluminación no es un logro lejano, es la rendición total a lo que es. Rendirte no significa renunciar, significa dejar de luchar contra la corriente de la vida. Cuando te rindes, el alma toma el control. Y entonces comprendes que nunca estuviste separado de nada. Ese es el secreto que el ruido oculta, la unidad. Todo lo que parece fragmentado, en realidad, forma parte de una misma conciencia expandiéndose en distintas formas. El alma lo sabe, y cuando tú lo recuerdas, el mundo recupera su sentido. Ya no hay enemigo, ya no hay pérdida, ya no hay lucha, solo hay danza. Cada respiración, cada silencio, cada instante es un recordatorio. El alma está aquí. No tienes que buscarla, solo reconocerla. Cada vez que lo haces, el ruido se vuelve más tenue. Cada vez que eliges la calma sobre la reacción, el alma brilla un poco más. Y así, paso a paso, la conciencia humana despierta. Si este mensaje resonó en ti, si sientes que el alma te habló en este silencio compartido, suscríbete al canal para seguir caminando juntos hacia la quietud interior que libera del ruido y revela la verdadera luz. Llega un momento en el camino espiritual en el que el alma deja de buscar, no porque haya encontrado todas las respuestas, sino porque comprende que nunca las necesitó. Comprende que la vida, tal como es, ya contiene la sabiduría que durante tanto tiempo anheló. En ese momento, el buscador se detiene. Ya no hay urgencia, ya no hay ansiedad, ya no hay necesidad de definir, explicar o entender. Solo queda una sensación de plenitud silenciosa. Ese silencio no es una ausencia de sonido, sino la presencia total del ser. Es el estado natural del alma cuando el ruido se disuelve. Pero llegar ahí no es un destino. Es un despertar que se renueva a cada instante. No puedes retenerlo ni repetirlo, porque pertenece al flujo eterno de la hora.
Intentar mantener la iluminación es perderla, porque el alma no puede poseerse, solo puede vivirse, y vivirla significa entregarse una y otra vez al presente, sin miedo, sin resistencia. Cada respiración es una oportunidad de volver a ella. Cuando de verdad comienzas a vivir desde el alma, algo profundo cambia en la manera en que miras el mundo. Ya no ves un universo dividido entre opuestos, sino un tejido continuo donde todo tiene sentido. El dolor y la alegría, el éxito y la pérdida, el nacimiento y la muerte, todo forma parte de una misma danza, y esa danza es perfecta en su imperfección. La mente, que vive en dualidades, no puede comprenderlo, pero el alma lo siente como una corriente invisible de paz que atraviesa cada experiencia, incluso las más difíciles. El ruido del mundo sigue ahí, pero ya no penetra. Es como observar una tormenta desde dentro de una cueva cálida y segura. Escuchas los truenos, ves los relámpagos, pero no te afectan. Sabes que la tormenta pasará como pasa todo. Sabes que el alma no se moja, no se rompe, no se apaga. Está más allá del tiempo y del cambio. Esa es su naturaleza eterna. La mente busca seguridad en las cosas, en las personas, en las ideas. El alma encuentra seguridad en la entrega. La mente dice, necesito entender para confiar. El alma dice, confío, y entonces entiendo. Esa diferencia transforma completamente la experiencia de vivir. Cuando confías, incluso el caos se vuelve armonía. Cuando sueltas, lo que era pesado se vuelve liviano. Cuando dejas de forzar, la vida empieza a fluir. Y ese fluir no significa pasividad, sino alineación. Significa actuar desde un lugar de claridad en lugar de confusión. Significa responder desde el amor en lugar del miedo. Significa moverte con la corriente de la vida en lugar de nadar contra ella. El alma no lucha con el río, se convierte en el río. Esa es la libertad que tanto busca el ser humano, no el control absoluto, sino la rendición consciente. El ruido surge del control, del deseo de que las cosas sean distintas. Pero la paz surge del entendimiento de que todo ya es como debe ser. No hay errores, solo procesos. No hay pérdidas, solo transformaciones. No hay finales, solo continuaciones bajo otra forma. Cuando ves la vida desde esa perspectiva, desaparece la ansiedad, porque entiendes que cada experiencia, incluso las más dolorosas, está ahí para mostrarte algo que aún no habías visto. Y una vez que lo ves, el sufrimiento se disuelve. La mente sufre porque se aferra. El alma se libera porque deja pasar. Esa es la enseñanza más difícil y más hermosa del silencio interior. Aprender a dejar pasar todo. No porque no te importe, sino porque comprendes que nada te pertenece realmente. Ni las personas, ni los logros, ni las emociones. Todo viene, todo se va, y tú eres el espacio donde todo eso ocurre. Eres el observador inmóvil detrás de la danza del cambio. Esa realización no te separa de la vida, te une más profundamente a ella, porque cuando no te aferras, puedes amar con libertad, puedes dar sin miedo a perder, puedes recibir sin miedo a deber. El amor del alma no tiene condiciones, no dice, te amo si... Solo dice, te amo porque existes. Ese amor es la fuerza más silenciosa y más poderosa del universo. Es la energía que mantiene todo en equilibrio. Cuando comienzas a vivir desde ese amor, incluso lo ordinario se vuelve milagroso. Ves belleza donde antes no veías nada. Sientes gratitud por cosas que antes pasaban desapercibidas. Un amanecer, una mirada, un silencio compartido se vuelven portales hacia lo eterno. Ya no necesitas experiencias extraordinarias, porque la vida cotidiana se vuelve sagrada. Ese es el verdadero milagro del despertar. Descubrir lo divino en lo simple. El ruido de la mente busca lo espectacular, pero el alma busca lo real. Y lo real siempre está aquí, en lo pequeño, en lo presente.
Por eso el alma no necesita promesas de futuro, se nutre del ahora. Cada instante es suficiente cuando estás completamente en él. La mente dice, cuando logre eso, seré feliz. El alma susurra, ya eres felicidad, solo siéntelo. Y cuando lo sientes, todo cambia. El alma no entiende de éxito ni fracaso. Esos son conceptos del ego. Para el alma solo existe el aprendizaje. Cada paso, incluso los que crees en falso, te acerca a la comprensión. Cada caída es una oportunidad para ver algo nuevo. Cada error, una puerta hacia la humildad. Y la humildad es el terreno donde florece la sabiduría. Cuando ya no necesitas tener razón, puedes ver con claridad. Cuando ya no necesitas ganar, puedes amar sin miedo. El silencio del alma no es un silencio vacío, sino lleno de vida. Es el silencio que escucha la respiración del mundo, el murmullo del viento, el latido del corazón universal. En ese silencio desaparece la sensación de separación. Ya no hay yo y los otros, solo hay conciencia experimentándose a sí misma en diferentes formas. Ese es el misterio que el ruido no puede comprender. Por eso, solo en el silencio puedes percibirlo. El ruido, al final, no es enemigo. Es el maestro disfrazado que te muestra donde aún no hay paz. Cada vez que algo te molesta, el alma te está señalando una herida que necesita atención. No huyas de ese ruido, escúchalo con compasión. Pregúntate, ¿qué parte de mí aún no ha sido amada? Cuando escuchas de esa manera, incluso el conflicto se convierte en oración. Porque todo lo que la vida te presenta, si lo miras con conciencia, se transforma en camino. El alma no juzga las experiencias. No dice, esto es bueno o esto es malo. Simplemente observa y permite. Esa capacidad de permitir es lo que te libera del sufrimiento. Porque el sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de la resistencia a lo que ocurre. Cuando dejas de resistir, el dolor físico puede seguir ahí. Las circunstancias pueden seguir difíciles, pero dentro hay espacio, y en ese espacio el alma respira. Ese espacio interior es la verdadera riqueza. Puedes perderlo todo, dinero, posición, relaciones, pero si mantienes ese espacio, no pierdes nada esencial, porque todo lo demás puede volver, solo lo que eres no puede perderse. Por eso, enfocarte en el alma es invertir en lo único que no puede ser destruido. El alma no se alimenta de logros, sino de presencia. No crece con aplausos, sino con silencio. No se fortalece con poder, sino con humildad. Cada vez que eliges callar en lugar de reaccionar, el alma crece. Cada vez que eliges perdonar en lugar de culpar, el alma se expande. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, el alma sonríe. Esa sonrisa interior es la señal de que estás volviendo a casa. Pero el regreso al alma no es un acto final, es un movimiento continuo. No es algo que se logra una vez, sino algo que se vive cada día. A veces te perderás en el ruido, y está bien. El alma no te juzga por eso, solo te espera paciente sabiendo que tarde o temprano volverás. Porque el alma no puede perderse definitivamente. Siempre deja un hilo invisible que te conduce de regreso. Ese hilo es la intuición, el susurro suave que te dice, detente, respira, recuerda. Y cuando recuerdas, todo el peso se disuelve. Te das cuenta de que nunca te fuiste realmente, que el alma nunca dejó de estar ahí, observando en silencio, esperando a que la miraras. Ese reconocimiento es la esencia del despertar, no una revelación grandiosa, sino un suspiro, «Ah, claro, siempre estuve aquí». Desde ese lugar, la vida ya no se vive con miedo, sino con reverencia. Cada instante se vuelve una oportunidad para servir, para amar, para comprender. No porque debas hacerlo, sino porque se vuelve natural. El alma no actúa por deber,
sino por armonía. No busca reconocimiento, sino expresión. Su única motivación es la expansión de la conciencia. Y cada acto consciente, por pequeño que parezca, contribuye a esa expansión. La humanidad entera está aprendiendo eso, aunque aún no lo sepa. Estamos atravesando una era de ruido extremo precisamente para recordar la necesidad del silencio. Cuanto más ruido hay afuera, más urgente se vuelve mirar adentro. El alma colectiva también está despertando, una persona a la vez. Cada ser que elige la paz sobre la reacción, el amor sobre el miedo, la presencia sobre la distracción, está ayudando a toda la humanidad a recordar su naturaleza divina. Por eso, tu práctica interior no es solo tuya. Cada silencio que cultivas beneficia al mundo. Cada pensamiento compasivo que sostienes eleva la vibración de todos. Cada vez que eliges la comprensión sobre el juicio, sanas algo más grande que tú. El alma individual es una chispa del alma universal, y todo lo que haces en tu interior resuena en el todo. Comprender eso te llena de humildad y propósito. Ya no necesitas cambiar el mundo con grandes gestos, porque sabes que el cambio real comienza en ti. Y cuando tú cambias, tu energía transforma el entorno sin que tengas que decir una palabra. Esa es la enseñanza más profunda del alma. El ejemplo silencioso tiene más poder que 1000 discursos. Vivir desde el alma es vivir en gratitud. Gratitud por lo que llega y por lo que se va, por lo que duele y por lo que alegra, porque todo cumple su papel. La gratitud no es una emoción pasajera, es una forma de ver. Es reconocer que, incluso cuando no entiendes, hay un orden mayor trabajando a tu favor. Y cuando agradeces, ese orden se revela con más claridad. El alma no busca destino, es destino. Cada paso que das, incluso los que parecen inciertos, te llevan exactamente donde necesitas estar. No hay desviaciones, solo aprendizajes. No hay tiempo perdido, solo experiencias. Cuando entiendes eso, dejas de preocuparte por el futuro, porque confías en que la vida te guiará. Y esa confianza transforma la ansiedad en serenidad. Al final, todo se reduce a una elección: seguir el ruido o seguir el alma. El ruido ofrece gratificaciones inmediatas pero vacías. El alma ofrece profundidad, pero requiere paciencia. El ruido promete poder, pero genera cansancio. El alma ofrece paz, pero pide entrega. Y cada día, cada instante, estás eligiendo entre ambas, no con palabras, sino con tu atención. Donde pones tu atención, pones tu vida. Por eso, si alguna vez te sientes perdido, no busques respuestas fuera. Cierra los ojos, respira y vuelve al silencio. Ahí, en ese espacio donde no hay pensamiento ni tiempo, escucharás una voz suave que te dirá: estoy aquí, siempre estuve aquí. Esa voz no pertenece a nadie más que a tu alma. Es el recordatorio de que no hay nada que temer, porque nunca estás separado del todo. Cuando vives desde esa comprensión, todo lo que haces se vuelve oración. Cada palabra, cada gesto, cada silencio lleva la energía de la conciencia. Y esa energía sana, eleva, ilumina. No necesitas convencer a nadie de nada. Tu presencia basta. Porque una persona en paz es un faro que muestra el camino sin decir una palabra. Ese es el propósito más alto del alma, ser un canal por el que la vida se exprese en su forma más pura. No añadir ruido al mundo, sino disolverlo con tu silencio. No imponer tu luz, sino permitir que brille naturalmente. No cambiar el mundo desde la lucha, sino transformarlo desde la paz. Y cuando finalmente comprendes eso, la búsqueda termina. Ya no hay nada que alcanzar, porque descubres que siempre fuiste lo que buscabas. El alma no necesita llegar a ninguna parte, ya está en casa. El ruido se disuelve en el silencio y el silencio se convierte en tu morada. Vives, respiras y amas desde ese lugar.
y cada día sin esfuerzo sigues recordando. El alma no pide más, solo pide ser vivida con honestidad, con presencia, con amor. Si puedes hacer eso, aunque sea un instante cada día, el ruido del mundo no podrá tocarte. Permanecerás en el centro, en la quietud, donde todo comienza y todo termina. Ese centro eres tú, el tú real, el que siempre estuvo ahí. Si esta enseñanza te recordó tu centro y te ayudó a escuchar la voz silenciosa de tu alma, suscríbete al canal para seguir caminando juntos hacia la paz interior que el ruido nunca podrá destruir.